Gloria a Dios. Creo que muchos hermanos se quedaron en la casa viendo el fútbol, ¿verdad? Estamos orando para que México gane. Amén, hermanos. Creo que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes, amén. Ahí en donde están, hermanos, si me gustan acompañar, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 6. Si los hermanos lo pueden poner arriba en el proyector. Todos conocemos estos versículos, pero vamos a darle lectura. Si tienen su Biblia, yo siempre recomiendo que aunque esté en la pantalla, tú siempre tomes tu Biblia y lo leas, amén, para que tú puedas ver con tus ojos lo que dice la palabra de Dios, amén. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice así. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Ahí, ¿por qué no toman su asiento? ¿Habrá alguien aquí que tenga fe? Los que no tienen fe se quedaron en casa hoy, ¿va? La fe es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Amén. La fe es súper importante para la obra de Dios. La fe es súper importante para el cuerpo de Cristo y para cada uno de nosotros que nos llamamos y que somos y que Dios nos ha llamado hijos de Él, ¿verdad que sí? Fuimos adoptados por el Rey, pertenecemos al reino, ¿verdad que sí? Y todo lo que el Señor ofrece a nosotros es parte de la bendición que Dios nos da, ¿verdad? Y aquí en la palabra que leemos en cuestión o en términos de la fe, Dios nos da un poquito se puede decir, de una probadita de lo que la fe trae a nuestras vidas, amén. Y si te das cuenta, primeramente el versículo empieza y te dice que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad que sí? La fe es necesaria. Es necesario que tú tengas fe que Dios existe y te acerques a Él, ¿verdad que sí? Es necesario que tú lo creas y luego acciones en tu creencia, ¿verdad que sí? Pero quiero tratar un tema contigo muy importante en estos versículos. Estos versículos nos dan una bendición extrema. Yo le digo extrema porque lo es. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué dice el siguiente versículo, si me ayudan ahí? Dice: y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que a Dios le gusta que lo busquemos, a Dios le gusta que tengamos fe en Él, que le creamos, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que Él nos premia, nos recompensa por poner nuestra fe en acción. Cuando tú activas tu fe y pones tu fe en acción, dice la palabra que Dios responde a tu fe con recompensa, o que Él premia tu fe, ¿verdad que sí? Cuando tú empiezas a creerle a Dios en las áreas en tu vida que a veces parecen ser imposibles, que a veces aparentemente ser que nada va a suceder, o que lo perdiste todo, o estás pasando por situaciones difíciles, Dios nos dice que cuando tú activas tu fe, que cuando tú tienes fe y te acercas a Dios, que Él está listo, está preparado para darte premio, está listo para recompensar tu fe. Amén. ¿Alguien aquí ha experimentado eso? Muy pocos han experimentado eso. Dios le encanta que activemos nuestra fe. Él siempre tiene un regalo, algo que darnos cuando activamos nuestra fe. Así es que, hermano, si la iglesia ocupa algo hoy en este día, es fe. Si yo y tú ocupamos algo en el reino de Dios hoy en este día, en estos tiempos, es fe, ¿verdad que sí? Porque el mundo se está perdiendo y el Señor se acerca pronto, ¿verdad? Y la iglesia ocupa activarse otra vez en la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿alguien aquí quisiera más fe? ¿Alguien quisiera que su fe aumente, que su fe crezca? Tal vez has orado, has pedido cosas, pero te preguntas o te cuestionas: ¿tendré la fe suficiente? ¿Creeré al Señor lo que le estoy pidiendo? Y sabes, la palabra de Dios nos indica que los apóstoles, hombres como yo y tú, mujeres como yo y tú, los discípulos, que ellos tenían los mismos pensamientos. Y la palabra nos indica que hubo un tiempo donde
donde también Jesús les hablaba de la fe y los discípulos le dijeron algo al Señor increíble. Le dicen al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, todo lo que nos estás hablando, todo lo que estamos viendo que tú haces es algo increíble, es algo nunca lo hemos visto, y nos estás diciendo que quieres hacer cosas más grandes todavía, que quieres usarnos, que quieres traer a nuestras vidas bendición. Y ¿por qué no, Señor, nos aumentas la fe? ¿Verdad que sí? Y yo te quiero decir hoy en este día que si tú en algún momento te has sentido que tu fe te mengua o tu fe te falta, Dios te invita a que le pidas que aumente tu fe. Amén. ¿Cuántos aquí quisieran que Dios le aumentara su fe? Que en lo difícil tu fe se mantuviese fuerte, firme, inmovible. Yo lo quiero, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo quieren también. ¿Sabes? Dios espera que el pueblo lo busque y le pida cada vez más que aumente su fe, porque hay cosas más grandes para ti, para mí. ¿Verdad que sí? Dios ya nos dio del todo. ¿Habrá Dios ya dándonos el todo de su reino? ¿Habrá Dios ya revelándote a ti y a mí todo lo de su reino? ¿Habrá Dios ya terminado con tu vida, con hacer cosas en tu vida, con bendecirte, con abrir puertas? Claro que no. Dios tiene cosas aún más grandes para cada uno de nosotros. Dios tiene puertas en espera para abrirse y bendecir tu vida. Dios tiene todavía planes para cada uno de nosotros. ¿Es así? ¿O seré yo el único? Yo creo que Dios tiene planes para todos nosotros todavía en pie. Y a veces, hermano, es importante que yo y tú vengamos a Dios y le rueguemos que aumente nuestra fe para poder ver los planes de Dios y las cosas que Él ha preparado para nosotros. Amén. ¿Es así? ¿Lo tenemos? Les vuelvo a preguntar, ¿alguien aquí trajo fe? Ok. ¿Quieres poner tu fe en acción? ¿Quieres que Dios responda a tu fe? ¿Quieres que Dios traiga recompensa a tu fe? Sí. Quiero que hagas algo conmigo. Allí donde estás, la persona a tu lado, pon tu mano sobre ella. No importa que lo conozcas, no importa que sea familia, tú pon ahí tu mano sobre esa persona. Y quiero que empieces a orar conmigo por esa persona. Vas a orar y vas a orar por esa persona y le vas a pedir a Dios que aumente la fe en tu hermano, en tu hermana, en tu familia, en tu papá, en tu mamá, en tu hijo, en tu hija, para que Dios haga algo en sus vidas. Amén. Ahí donde estás, ¿por qué no oras por esa persona? Señor Jesús, en este momento, Señor, activamos nuestra fe, Señor. Te ruego, Señor, que actives, que levantes, que crezcas la fe en mi hermano, en mi hermana, en mi familia, en este cuerpo, Señor. Que no le haga falta fe para los milagros, las bendiciones, las cosas que vas a hacer en su vida, las cosas que has preparado antemano, Señor. Que su fe, Señor, no mengue, sino que se mantenga firme, Señor. Y así mismo, Señor, mi hermano, mi hermana puedan ver los milagros, los prodigios, la bendición, la prosperidad que tú has hablado, que has prometido a cada uno de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aumenta la fe en mi hermano, aumenta la fe en mi hija, aumenta la fe en este cuerpo, Señor, en este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Echa fuera al enemigo, echa fuera toda duda, todo pensamiento contrario al tuyo, Señor, y que nos paremos firmes en lo que has hablado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Alguien aquí tiene fe? Tenemos fe, gloria a Dios. Ahora que tenemos fe, ahora que la fe se ha activado, ahora que la fe ha crecido, a veces, hermano, es necesario recordarte que hay algo que sucede cuando tienes fe. Cosas suceden cuando hay fe. Milagros suceden, sanidades suceden cuando hay fe. Cuando tú le crees al Señor en las áreas de tu vida que tal vez parecen que Dios no quiere obrar en ellas, pero Dios está dispuesto a obrar en ellas. Entonces, como tú tienes fe, la palabra de Dios habla de aquellos que tienen fe. Y dice algo muy interesante, dice algo muy importante, amén. Y quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 9. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así, hermanos, vamos a ir rápido, ¿qué les parece? Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo
dijo Dios: jamás mi hijo eres tú. Te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introducí al primogénito en el mundo, dice: adorándote todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo de Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual le ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En estos versículos Dios habla de varias cosas. Habla de la grandeza de Dios, habla del Hijo de Dios, habla de ángeles y habla de ministros, ¿verdad que sí? Y lo que dice aquí de los ángeles y los ministros es importante para ti y para mí, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él hace a sus ángeles como vientos o como espíritus. Y dice que a sus ministros, ¿qué dice ahí de sus ministros? Dice: y a sus ministros llama de fuego. Dios, cuando Él habla de nosotros, cuando Él habla de su cuerpo, cuando Él habla de su gente, cuando Él habla de los de la fe, de los hijos de Dios, los que le sirven, los que han decidido de ser suyo, de entregarle su corazón, dice la palabra que Dios se refiere a nosotros como ministros de fuego. Dios habla en su palabra, y cuando Él habla de fuego, habla de ministros, está hablando de los que le sirven. Está hablando de aquellos que han decidido seguir al Señor. Está hablando de sus hijos. Y dice la palabra de Dios en Romanos, incluso dice que la manera en cual le servimos al Señor es siendo o ardiendo en el Espíritu y sirviéndole a Él. Entonces Dios, a los que tienen fe, les dice su palabra que son o parecen como llama de fuego. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido la presencia sobre su vida tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que sientes que estás encendido? Que como que hay un fuego en ti que está ardiendo, que como que no puedes contener lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice la palabra de Dios que sus siervos Él les llama llamas de fuego. O sea, a los que Dios utiliza frecuentemente en la palabra de Dios, los describe como ministros, pastores, misioneros, servidores. Les llama ministros o llamas de fuego. Y si te das cuenta, Dios ha estado hablando a su iglesia, y lo que Dios está haciendo en la iglesia o hablando en la iglesia es que Él iba a encender el fuego dentro de nosotros, que Él iba a traer otra vez ese fuego, iba a arder otra vez el fuego, esa llama dentro de nosotros, y que los dones y que lo que Dios ha dado a nosotros, los ministerios, iban a fluir otra vez de una manera increíble y poderosa. ¿Es así? Es que Dios quiere hacer algo con la iglesia, ¿verdad? Es que Dios quiere hacer algo con sus hijos. Dios quiere hacer algo con sus ministros, con sus servidores. Y lo que quiero darte a entender a ti hoy en este día, hermano, es que donde tú andes, traes el fuego del Espíritu Santo, porque desde un principio tú tuviste fe en aquel Dios que dio su vida por ti. En algún momento pusiste tu fe en Jesús y Jesús te recompensó. Jesús te dio el regalo de su Espíritu Santo y encendió un fuego dentro de ti como el día de Pentecostés, y ahora eres parte del reino, pero tienes una misión, un objetivo que requiere el fuego de Dios que fluya, que arda en tu vida. Vamos así. ¿Es así contigo como conmigo? Dios quiere que ardas. Dios quiere que te enciendas por Él. Dios quiere que estés preparado, porque lo que viene, lo que sigue en la iglesia es algo grande, y Dios requiere que el cuerpo esté activo y listo para la misión, listo para el objetivo, listo para hacer las obras. La iglesia Hechos 29 se llama Hechos 29 porque creemos que la obra de Dios, los prodigios de Dios, los milagros de Dios no se han acabado. Se llama Hechos 29 porque nosotros somos el siguiente capítulo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue moviéndose, creemos que hay lenguas, creemos que hay sanidad, creemos que Dios no ha terminado de moverse de una manera sobrenatural en tu vida como en mi vida. Creemos que Dios continúa y seguirá moviéndose. Es así. Tenemos un Dios poderoso.
Tenemos un Dios que honra a su pueblo. Tenemos un Dios que está preparado para moverse cuando la iglesia se active en la fe y empiece a creerle y empiece a tomar acción. ¿Cuántos están listos para tomar acción? Dile a tu hermano que está a un lado de ti: enciéndete en fuego. Aviva la llama del Espíritu. Dile a tu hermano, aunque te mire medio raro, tú dile: enciende el fuego en tu vida. Aviva la llama del Espíritu Santo. Es importante que entiendas esto, hermano. Te voy a decir por qué. Porque dice la palabra que Dios ya había preparado cosas que hiciéramos de antemano, ¿verdad que sí? Quiero darte unos ejemplos, ¿ok? El carácter que yo y tú tenemos que tener ahora, el pensamiento que yo y tú tenemos que tener ahora, la manera que deberíamos de ver las cosas ahora tiene que ser diferente. Hablaba el pastor y decía el pastor que la iglesia tiene que entender que el encuentro de 3 días es bueno, pero que cada uno de nosotros tenemos que entender que cada día tenemos que tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Que cada día tenemos que despertarnos cara a cara con nuestro Señor y orarle y buscarle y permitir que Él siga obrando en nosotros, aún fuera del campamento, en la iglesia, ¿verdad? Que Dios es real y es el mismo que estaba allá en esos 3 días como el que está aquí hoy en día. Es el mismo que usa a mis hermanos para tocar alabanza y el mismo que usa al pastor para predicar. Es el mismo Espíritu, no se ha ido a ningún lado, Él habita aquí. Pero el pensamiento, la manera en la cual tú y yo tenemos que pensar ahora o ver las cosas ahora, Dios ya nos lo enseñó. Dios nos dio ejemplos de cómo deberíamos de manejar esto, de cómo deberíamos activar nuestra fe, de cómo deberíamos tomar acción. Y nos dejó unas historias que las hemos leído, pero vamos a ver cómo Dios quiere que nos muevamos. Amén. ¿Quién está aquí listo para tomar acción en su fe? ¿Quién está listo para tomar acción en el ministerio que Dios te ha dado? Para actuar en tus dones. No nada más decir tengo don de sanidad, sino moverte en el don de sanidad. No nada más decir hablo en lenguas, sino moverte en el don de lenguas. No solamente decir creo que tengo el don de interpretación, sino moverte en la interpretación de lenguas. No solo decir como yo antes, no, tengo miedo, tengo don de profecía, no sé si decirlo, hablarlo. No, sino ahora creerle al Señor con tanta seguridad que ahora te mueves en y dentro del don de profecía. Dios quiere hacer cosas con su iglesia. Y los grandes ejemplos son las experiencias que tuvo Jesús con la gente. Amén. Vamos al primer ejemplo, bro. Dice así, dice Lucas 8:47 al 48. Dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cuando al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha... ¿Qué dice ahí? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Conocemos la historia. ¿Sabes? Esta mujer cuando oyó de Jesús, cuando miró a Jesús, ella en ese momento tenía fe que iba a ser sana, ¿verdad que sí? Ella creía y tenía fe que si lo tocaba iba a ser sana, ¿verdad que sí? Conocemos la historia, ¿verdad? Pero lo que sigue de la fe, lo que seguía de su seguridad, porque ella se aseguró de que si lo tocaba iba a sanar, que si lo tocaba algo iba a fluir en su vida, que si lo tocaba iba a haber algo imposible suceder, que si lo tocaba que algo iba a suceder en su vida, ¿verdad que sí? Ella ya había peleado por su sanidad, pero llegó Jesús y hubo un cambio en ella donde ella dijo: seguramente ahora con toda la seguridad del mundo creo que si lo toco seré sana. ¿Y qué siguió después de que ella creyó todo eso? Después de que ella afirmó su fe, ¿qué sucedió? Tomó acción. Ella tomó acción. Ella se movió en su fe. Ella activó su fe, pero se movió en su fe y tomó los pasos a través de la gente para llegar a donde Jesús, tocarlo y sanar. La fe es importante, pero la acción dentro de tu fe es más importante. Porque yo y tú, ¿cuántos aquí han tenido fe que va a suceder algo?
El siguiente paso de la fe es tomar acción. Es decir, yo lo creo, ahora me voy a movilizar porque sé que Dios va a abrir puertas y Dios va a abrir camino para que esto suceda. La mujer nos está enseñando que no es suficiente nada más tener fe, tienes que accionar, tienes que decidirte. No puedes permitir que el temor te paralice, porque dice la palabra de Dios que estaba con un gentío esta mujer. Si la cachaba, ¿qué iba a suceder? ¿Por qué tocas al maestro? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero esta mujer se decidió en llegar, tomar acción, pasara lo que pasara. Dijeran lo que dijeran, que hubiera críticas, etcétera, no importaba. Ella iba a llegar, su fe se activó y ella tomó acción, ¿verdad que sí? You go to the next one. Marcos 10:50, verso 52 nos dice: Él entonces, arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha, ¿qué dice ahí? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto está peor. La mujer por lo menos podía ver a dónde iba. La mujer por lo menos podía ir, hacer estrategia y llegar a donde Jesús. Y ahora vemos otra historia. Ahora este hombre no puede ver. Dice la palabra que él oía de lejos que Jesús se acercaba, y él hizo todo dentro de su poder para poder decir algo de su enfermedad y llamar a Jesús. ¿Verdad? Él decía: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, y gritaba, y lo querían callar y él gritaba más. Su fe lo llevó a tomar una acción drástica. Su fe lo llevó a tomar una decisión drástica de tirar su copa, donde estaba rejuntando, ¿verdad?, su dinero, su limosna, de tirar la copa, ¡pum!, y buscar a Jesús. No solamente él creyó, no solamente afirmó su fe, él tomó la decisión drástica de levantarse sin poder ver y buscar a dónde estaba este Jesús. Y sabes, hermano, en nuestra vida sucede lo mismo a veces. A veces tenemos que tomar decisiones drásticas en el reino. Tenemos que tomar decisiones con temor y temblor, levantarnos y tomar decisiones drásticas, arriesgarnos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a recompensar, porque Dios va a abrir puerta. Se levantó, y lo que primero que sucedió con él, como sucede con nosotros, es que lo empezaron a criticar. Cállate, no hables más. Su fe se activó y él empezó a caminar en su fe, y inmediatamente en cuanto se levanta le cree al Señor y empieza a caminar sin poder ver. Lo empiezan a criticar, lo empiezan a tratar de parar. Siéntate tú. ¿Y qué sucede? No se detuvo, no se sentó otra vez, no rejuntó su copa otra vez, no se regresó a pedir limosna, sino que gritó con más fuerza, buscó con más fuerza. Ignoró las voces que se oían, las críticas que se oían, y buscaba que Jesús lo oyera de una forma u otra. ¿Y qué sucede? La recompensa. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas que haga? Llegaste hasta aquí. Pudieses ver parado a la mitad, pudieses ver sentándote otra vez, pudieses ver dándote por vencido, pero llegaste a donde mí. ¿Qué quieres que haga? Y dice que recibe su vista. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado, tu fe te trajo aquí. Y la recompensa de activar tu fe y llegar a donde mí es que recibas tu sanidad. Amén. Yo quiero recibir de Dios. A veces el camino no es fácil. A veces el camino no es simplemente caminar. A veces es un poquito difícil. No cambia que hay una recompensa esperándote. No cambia que Jesús está al otro lado esperándote. No cambia que Dios te va a recompensar. Tal vez haga difícil, tal vez haya críticas, tal vez se levanten dificultades. No cambia que el Rey de Reyes te sigue esperando del otro lado con una recompensa porque activaste tu fe y llegaste a donde Él. Y así es la vida de nosotros como hijos de Dios a veces, ¿verdad? ¿Te puedo decir algo? No desistas, no te des por vencido, no pares de caminar,
No pares de creerle a Dios. No pares de avanzar, aunque haya crítica, aunque haya dificultades, aunque el enemigo, aunque el infierno mismo se levante en contra de ti. Jesús ya ha vencido. Avanza, avanza, avanza. Aunque estés solo en tu caminar, avanza, porque el Rey de Reyes está del otro lado llamándote: hijo, camina, hijo, avanza. Tengo tu recompensa. Te levantaste, activaste tu fe. No te des por vencido a la mitad, que hay cosas esperándote. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Jesús. Y Él no ha terminado con su iglesia. Can you go to the next one? Marcos 2, capítulo 2, verso 3 al 5 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son, ¿qué dice ahí? Tus pecados han sido perdonados. Este paralítico no podía caminar, no podía moverse. Imagínate si alguien abre un hoyo en tu casa. Imagínate que estés en la casa dando estudio bíblico y ahí está la presencia de Dios, y unos locos por ahí suben al techo y abren una abertura, te bajan ahí un paralítico y te dicen: oímos que sanas, oímos que aquí está el Señor, te trajimos un paralítico. Imagínate el pensar de estos 4 varones. Imagínate qué fue el proceso de decir: hay mucha gente alrededor de aquí. La mejor manera de llegar a donde está el maestro es arriba de la casa. La mejor manera es subirnos, hacer un hoyo y bajar a este paralítico delante del maestro para que suceda algo. ¿Sabes? Ese tipo de fe es la fe que busca Dios. Fe drástica, fe imparable. Que no importa el obstáculo delante de ti, tú siempre buscas la manera, porque sabes que Dios va a obrar, y porque sabes que Dios va a recompensar, y porque sabes que si nada te va a poder detener llegar a donde tu Rey, porque tú sabes que la respuesta está allí. Porque tú sabes que lo que has estado buscando toda tu vida, todo el tiempo, está ahí. Estos hombres sabían: la única manera que nuestro amigo sane es si podemos llegar a donde el maestro. Imagínate. Yo me puedo imaginar la plática entre estos 4 hombres. Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Estamos de acuerdo? Claro que estamos de acuerdo. Vamos los 4 a bajarlo. Sí, la iglesia necesita unirse en la fe. La iglesia necesita unirse en la fe, caminar en la fe, actuar y tomar acción en la fe. Hay quienes alrededor de mí, como alrededor de ti, que ocupan que se active la fe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay sanidad y hay salvación para ellos también. Hay personas alrededor de nosotros todos los días, hermanos, que ocupan que tu fe se active y les enseñes el camino hacia el maestro. Y tal vez sean como este paralítico, tal vez tengan la necesidad que abras un hueco allá arriba de aquella casa y bajarlo delante del maestro para que puedan ser perdonados por sus pecados y alcancen salvación. La iglesia tiene que despertarse a la realidad de que Dios te ha llamado a una misión, nos ha llamado a un objetivo, y es que rescatemos al mundo, que le introduzcamos a Jesús como el Rey y Salvador, que podamos decirle a aquel perdido: hey, yo conozco a alguien que me rescató y me salvó. Tenía miedo, estaba perdido, no pensaba que iba a salir de esto, pero hubo alguien que me dirigió, que me enseñó, que me habló de Jesús de Nazaret, el que murió en aquella cruz y ahora me ha traído libertad a mi vida. Nuestra fe se tiene que activar y debería de ver acción. Tenemos que tomar acción en nuestra fe. No podemos quedarnos sentados, hermanos. Todo lo que tú has hecho, todo lo que has sacrificado, todo lo que has llorado, todas las horas, días, semanas que has invertido en el reino, no son en vano. Hay una recompensa para el pueblo de Dios. Hay una recompensa para cada uno que se ha esforzado en las dificultades, buenas como malas.
hay una recompensa. No te des por vencido. Avancemos el reino de Dios. Créele al Señor. Activa tu fe. Acciona en tu fe. Camina en tu fe. Permite que Dios te use como ministro encendido en fuego. Dios está buscando que nosotros nos activemos en la fe. Santiago, can you jump to Santiago 2? It was 2:18. Yeah, this is fine. Yeah, this is the one. Dice así la palabra de Dios en Santiago. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Fíjate lo que nos está diciendo. ¿No ves? Verso 22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Tus acciones y tu fe tienen que ir mano en mano. Tu fe tiene que producir acción. Tu fe tiene que producir fruto. Tu creencia en Dios y en lo que Él va a hacer tiene que producir cosas milagrosas. Tiene que producir puertas abiertas. Tiene que producir algo. Tu fe tiene que producir algo. Va mano en mano con la acción, las obras. Y ¿sabes qué es lo que dice? Dice que se perfecciona. Tu fe se perfecciona cuando tú actúas y caminas en tu fe. Es decir que sin uno y el otro no funciona. No es suficiente que la iglesia tenga fe que Dios se va a mover. La iglesia tiene que provocar que Dios se mueva. No es suficiente que yo y tú creamos en sanidad sin que se levanten aquellos que Dios les ha dado el talento y el don para sanar a los enfermos. ¿Alguien aquí cree en Jesús? ¿Alguien aquí es un discípulo de Jesús? Dice la palabra que cosas, señales te seguirán. Es así que hay cosas que dictarán que tú sigues a Dios, que hay señales que van a suceder porque tú has creído, has tenido fe en el Señor. La iglesia, hermano, Dios le ha dado talento, le ha dado don, le ha dado ministerio, le ha dado el poder del Espíritu Santo, le ha dado autoridad. Y yo y tú, hermano, tenemos que activarnos y caminar en el don y el ministerio que Dios nos ha dado en acción. Ahora, aquí es donde se va a poner difícil, porque cada que sucede un evento en la iglesia, ¿qué sucede, hermanos? Siente como que el enemigo viene y te ataca, ¿no? Como que el enemigo anda detrás de ti. Como que todo empieza a irse para abajo, como que empezamos a menguar. Te puedo decir algo. Ciertamente el enemigo ataca. Yo lo he experimentado. Ciertamente hay resistencia. ¿Verdad que sí? Ciertamente hay pleito. El enemigo no le gusta cuando la iglesia se levanta. El enemigo no le gusta cuando tú activas tu fe y andas en tu don y tu don está fluyendo. El enemigo no le gusta cuando tú te levantas a adorar al Señor, a buscar al Señor, cuando tú andas feliz, gozoso en victoria. ¿Qué crees que el enemigo no le gusta? Y ciertamente el enemigo va a provocar o va a causar ciertas cosas que sucedan en tu vida para robarte la bendición y el gozo que Dios ha depositado en tu vida. Es así. Yo lo he experimentado, tú lo has experimentado. Todo va bien, Dios se está moviendo y regresas a servirle al Señor, regresas a hacer la obra del Señor y sientes que el enemigo anda detrás de ti y no te deja. Siempre ataca aquí, ataca allá, argumento con mi esposo, mi matrimonio, etcétera, etcétera. Sucede. Pero te puedo decir algo. ¿Me permites decirte algo? En el libro de Santiago, en el primer capítulo, nos dice algo muy interesante. Dice ahí en la palabra que la iglesia debería de contender por su fe, ¿verdad que sí? Le dice, hermanos, contienden
contiendan en su fe, peleen por su fe, peleen por lo que creen, ¿verdad que sí? A veces el contender no es tanto con la gente. En ese tiempo Pablo estaba evangelizando a la gente y se topaba con personas de inteligencia, como personas que estaban abajo con todos, y él contendía su fe, ¿verdad? Él argumentaba y hablaba con todos y les daba a entender por qué él creía en Jesús, les daba a entender que Jesús era Dios, que Jesús hacía cosas, ¿verdad? Él contendía, él defendía lo que él creía, él defendía su fe. Y sabes, hermano, cuando el enemigo se levanta, cuando dardos vienen a tu vida, cuando se levantan obstáculos, cuando se levantan gigantes, ¿sabes qué deberías de hacer? ¿Sabes qué la iglesia puede hacer? ¿Sabes qué privilegio tú tienes de hacer? De contender en contra de esos gigantes y esos obstáculos por tu fe. Hermano, el Señor te ha dado los instrumentos y las herramientas y te ha dado con qué pelear, con qué avanzar, con qué defenderte. Dios no nos ha dejado sin lo necesario para defender nuestra fe, incluso del enemigo. Cuando el enemigo viene y te dice: no es cierto, tú tienes la palabra que Dios te ha dado, la autoridad que te ha dado Dios para decirle: te reprendo en el nombre de Jesús. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Él es mi Dios, Él es real, Él está sobre todas las cosas y su nombre tiene poder. Hermano, no deberíamos estar abajo. No deberíamos estar tristes porque el enemigo nos ataca. Gloria a Dios que el enemigo te atacó, porque significa que estás haciendo algo correcto en el reino de Dios. Porque significa que tú estás haciendo, caminando en la obra. ¿Sabes lo que deberías de hacer? Levantarte y pelear. Levantarte y defender lo que Dios te ha dado. Defender lo que Dios te ha hablado. Defender la bendición que Dios ha puesto en tus manos. No permitir que el enemigo venga simplemente y zarandee sin que tú pelees, sin que tú levantes la voz, sin que tú lo reprendas. Dios nos ha dado lo necesario. Tenemos armas para pelear y defender nuestra fe. Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha llenado con el Espíritu Santo para poder levantarte firmemente en Dios y caminar en victoria, para andar en victoria, con tu cabeza en alto. El enemigo no descansa, pero el enemigo no puede con el pueblo de Dios, hermanos. Tenemos lo necesario. Tenemos el Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz, nos ha liberado del pecado. Dice la palabra que Él venció la muerte en esa cruz, que avergonzó al enemigo en aquella cruz. Y yo y tú, hermano, tenemos al Dios viviente, al Dios real. ¿Dónde está el hermano? Está dentro de nosotros, activo, listo para moverse, listo para defender lo que le pertenece a Él. Yo y tú no deberíamos estar abajo por los suelos porque están sucediendo cosas difíciles. Más bien deberíamos de orar con fervor, orar con valentía y arrebatar el reino, hermano. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino. Entonces estamos regresando de un encuentro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué debería de suceder? El pueblo debería de estar encendido y listo para la guerra. El pueblo debería de estar aferrado a lo que Dios ha hablado, aferrado a lo que Dios te ha dicho, aferrado a la bendición, aferrado a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aferrado a lo que Dios está manifestando en tu vida, aferrado a tus dones, aferrado a tu talento, aferrado a aquel que te llamó. No podemos desistir. No es tiempo de desistir, no es tiempo de menguar, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de darle por su lado, no es tiempo de bajar la cabeza. Es tiempo de levantarnos, romper la rutina, romper el molde y esta vez decir: no más, ya me cansé, esta vez voy a permanecer en pie, esta vez mi don va a seguir fluyendo, Dios va a seguir trabajando, vamos a seguir viendo que Dios se mueve en la iglesia. No necesitamos el campamento, simplemente necesitamos un hermano, un hijo de Dios que se levante y le crea a Dios y accione en lo que Dios le ha dado. 12 hombres voltearon el mundo. 12 discípulos voltearon el mundo. 12 hombres llenos del Espíritu Santo convirtieron a hombres y mujeres, miles. ¿Qué no hará la iglesia hoy en día?
¿Qué no hará Dios con tu vida? ¿Qué no hará Dios en tu ministerio? ¿Qué no hará Dios con tu familia? ¿Qué no hará Dios con aquellos que Dios ha llamado y les ha dicho hijos? Hay cosas grandes todavía por delante. Pero yo y tu hermano tenemos que levantarnos con las armas del Espíritu Santo y vencer. No vencer al enemigo, vencer los obstáculos. Nada detendrá a la iglesia, hermanos. Nada te detendrá en lo que Dios ha hablado a tu vida. Así es que, hermano, ponte conmigo en pie. Y quiero hacer dos cosas. Primeramente quiero orar para que Dios te fortalezca. Me gustaría orar para que Dios te vuelva a avivar. Me gustaría orar para que Dios, el Espíritu que Dios nos ha dado en nosotros, una vez más podamos cobrar fuerzas en Él, ¿verdad? Quisiera orar para que tu fe no te falte, para que tu fe crezca, para que tu fe aumente cada día más. Y número dos, quiero orar para que Dios adiestre tus manos para la batalla, para que Dios te fortalezca y puedas levantar tu bandera en victoria, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga. El enemigo quiere robarnos la paz, el enemigo quiere robarnos el gozo, el enemigo quiere robarnos el esfuerzo, el enemigo quiere venir y hacernos creer que fue en vano. Y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Pero te voy a decir que sí es cierto, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que tenemos un Dios que dijo que pasara lo que pasara, Él iba a estar con nosotros. Tenemos un Dios que se entregó a sí mismo, se sacrificó para darnos libertad. Y tenemos un Dios que pase lo que pase en tu vida, siempre llega a tiempo.